En el 2009, fui elegida porque los estatutos decían que salía un jurado y creo que eran 4 vicepresidentes, 2 directivos y 5 vocales. Lo cual, pues eso, se presentaba quien quería y elegían jurado y luego elegían fallera mayor. Pues no lo había pensado nunca, pero nada, las amigas en la falla y las madres y todo, pues oye, va, preséntate, tal. Nada, lo comenté en casa y me dijeron, pues preséntate. Vale, me presenté para el 2008, no salí y al final pues salí para el 2009. Y la verdad que pues el mejor año para mí, claro. Pues muchísimos, yo qué sé, la presentación de maquetas que nos llevaron en Calesa, un montón de actos que íbamos José y yo entre semana, de particular, miles de actos, no sé, presentaciones, un montón de cosas. Sí, estábamos en la AFE y nada, súper bien, éramos 4 fallas, la verdad que éramos poquitas, pero estuvo súper bien. Y recuerdo, por ejemplo, el día de la presentación de el día que fuimos a llevar el ninot, y vamos, el récord fue que llegábamos a las 6 de la mañana de llevar el ninot y a las 7 entraba a trabajar, o sea que fue, la verdad que la AFE súper bien. Bueno, pues aparte de lo que todo el mundo diría, la ofrenda, el día de San José y cosas así que todos decimos, pues la elección de Sandra para la corte y no sé, en general todo. No sé, la comisión, las amigas, los infantiles, es que fue todo. Para mí fue un año redondo. Pues así que se me ocurre ahora, nos fuimos José y yo de particular a un acto, y fuimos a los falleros de honor de la falla Pizarro y nada, estuvimos en la cena, estuvimos en la fiesta y a la que nos íbamos a ir a casa, el señor va y se pone el abrigo y a la que se echa la mano en los bolsillos se da cuenta que no era su abrigo y otro hombre de otra falla se había llevado el abrigo. Y nada, se había llevado el abrigo con las llaves del coche y no nos podíamos ir, hasta que el hombre pues apareció, menos mal, y nos trajo las llaves del coche. Pues nada, que eso, que fue un año súper guay, súper arropada por la comisión, por los familiares, los amigos, o sea, genial. Y como no, la falla Malvarrosa.